cuarto de hermano. Bueno, a ver. Entonces, las dos principales aminas son la histamina y la serotonina. Para efectos de la inflamación está mejor descrita la histamina, y la serotonina ustedes se van a meter mucho con ella en la parte del sistema nervioso, sobre todo sistema nervioso central, que en la parte, o sea, ella es vasoactiva, sí es cierto, tiene otros efectos, pero en la parte de inflamación no está muy bien descrita. En la parte de inflamación se meten es con la histamina, y la histamina está producida por los mastocitos. Los basófilos y las plaquetas también tienen capacidad, pero digamos que la mayor fuente es o son los mastocitos. De hecho, los que de pronto recuerden de fisiopatología del semestre pasado tuvieron que hablar bastante de ellos en la parte de reacciones de hipersensibilidad. Contra esa histamina es que están dirigidos, bueno, contra ella no, contra los receptores de histamina es que están dirigidos los medicamentos que nosotros usamos casi que diariamente, que son los antihistamínicos, que se usan para la parte de las alergias. Entonces, la histamina está está en forma de una molécula ya que está preformada y están los gránulos de los mastocitos. Y ellos generalmente están ubicados en regiones estratégicas en los tejidos conjuntivos que están muy cerca de los vasos sanguíneos. ¿Por qué creen que esa disposición es estratégica? La respuesta es más rápida porque está ahí cerca de los vasos sanguíneos. Entonces, libera histamina y prácticamente actúa de una vez en los vasos sanguíneos. La liberación, digamos, de esa histamina está por diferentes estímulos que pueden ser mecánicos, generalmente son estímulos nocivos, pero también son estímulos endógenos, como por ejemplo lo que ustedes están viendo ahí, que es la inmunoglobulina E, e incluso productos del complemento pueden estimular la liberación de histamina en los mastocitos. Frío o calor. A ver, los que sepan de rinitis crónica entienden eso. Sí. Algunas personas, los que sufrimos de rinitis crónica, sobre todo los que no somos muy fáciles de controlar, en ambientes muy fríos, estimula que empecemos con la secreción nasal, los estornudos, la coriza. Coriza es la picazón. Y algunas personas también el calor. Entonces sale y está haciendo un sol tremendo y siente el calor, el vapor, y eso le genera producción de histamina y empieza la persona a estornudar, empieza con coriza, con rinorrea, debido a que prácticamente la acción de la histamina en la parte de la mucosa nasal y la rinorrea. A ver, ¿qué explica la rinorrea? La rinorrea es la secreción acuosa constante y difícil de controlar en la nariz. Para que vayan pensando como médicos fisiopatológicamente qué explica la rinorrea. Eso pudiera ser pregunta de parcial, está bien bacana. ¿Está pasando hemorragia? Uy, no, rinorrea, rinorrea es, le sale agüita por la nariz, a ver, para que me entiendan. Es la secreción acuosa, que no es sangre, por la nariz. ¿Qué explica esa liberación o esa salida de agua por la nariz por la acción de histamina, señor? Una producción excesiva para limpiar pero ¿de dónde viene esa agua? Esa agüita por la nariz, ¿de dónde viene? Esa rinorrea, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa agua? ¿Quién la está produciendo? ¿De dónde está saliendo? ¿De cuáles células, señor? De la ciliada. Nelly. Esa es la razón. Resulta que la histamina lógicamente se mete con la permeabilidad vascular en la nariz y en la parte de la mucosa. Obviamente hay otros mecanismos, eso es más fácil de explicar. El aumento de la permeabilidad hace que haya como una especie de trasudado, ¿sí? En este caso, ojo, porque cuando tenemos ya, por ejemplo, un moco mucosidad como tal, pues sí puede haber salida de proteínas. En un inicio, para un estímulo
Por eso les estoy diciendo, en un inicio para algunas reacciones alérgicas, dependiendo del aumento de permeabilidad vascular, pues puede ser exudado o transudado, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de proteínas o no que tenga. Claro, puede ser cierta cantidad de exudado por el aumento de la permeabilidad y aumento de la salida de líquido. Sin embargo, porque este líquido, el líquido que sale en mucosidad, si usted lo mira, no tiene tanta cantidad de proteínas. ¿Listo? No es tan rico en proteínas. Tiende a ser más líquido y algunas composiciones de electrolitos. Bueno, finalmente todo eso está explicado por el aumento de la permeabilidad vascular. Como sale más líquido de los pequeños vasos sanguíneos de la mucosa hacia la mucosa, pues aumenta la congestión en esa zona, como si se hematizara la mucosa. Por eso la persona siente que no puede respirar y por eso explica también la rinorrea. ¿Listo? La parte de los estornudos y eso, pues ya son vías nerviosas que están desencadenadas por esa misma reacción alérgica. A ver, fíjense cómo pueden encontrarle sentido a la sintomatología de una enfermedad, o sea, tratando de aplicar esto. ¿Sí entendieron o no? La otra tiene razón. Me dice ella, ¿no sería un exudado? Pues sí, o sea, pudiera haber cierta cantidad de proteínas ahí, sino que me refiero que no tiene la calidad ni la cantidad como un exudado de origen inflamatorio que sea por un estímulo nocivo como tal, ¿sí? Este estímulo es más bien transitorio y la composición es más rica en agua, en líquido, que en proteína. Ahora, si la persona ya tiene flemas color amarillento, verdoso, eso es más proteínáceo y tiene leucocitos ahí, ¿listo? Entonces ahí el exudado sería mucho mayor. Bueno, la histamina prácticamente lo que ocasiona es una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, la formación de hendiduras interendoteliales en las vénulas. O sea, el aumento de la permeabilidad vascular está dado no solamente por la vasodilatación, sino porque entre las células endoteliales se generan espacios. Entonces lo que nos quiere decir ahí es que más que todo en las vénulas, pues obviamente lo poscapilar, es donde se mete más con la parte de la permeabilidad. Eso yo se lo había explicado la vez pasada, que cuando ustedes hablan de aumento de la permeabilidad y todo esto no sucede en cualquier arteria ni en cualquier segmento del árbol arterial, sino casi siempre es en la zona en donde ya hay menor presión y la capa muscular es muy delgada, es decir, ¿sí? En la zona de las arteriolas o más comúnmente en la parte poscapilar, en las pequeñas vénulas. Listo, acá esta pregunta. La histamina causa contracción de ciertos músculos lisos. A ver, para yo tener vasodilatación, yo tengo contracción del músculo liso vascular o tengo relajación. Relajación para tener una vasodilatación. Eso es músculo liso. O sea, el músculo liso vascular ocasiona que haya relajación del músculo. Pero la histamina causa contracción de ciertos músculos lisos. ¿Cuáles serían? Bronquios, broncoconstricción. ¿Y cuál más? ¿Señor? A nivel intestinal. No. Los alveolos tienen muy poco material contráctil. Casi todo está en la parte de los bronquios y los bronquiolos. A nivel intestinal. Sí. Son las dos principales, muchachos. La histamina causa contracción del músculo liso de la parte bronquial y de la parte intestinal. Por eso algunos cuadros que cursan con excesiva histamina a nivel intestinal también se puede liberar histamina por algunos alimentos. Tiende a haber dolor tipo cólico y en algunos casos hasta vómito. ¿Listo? ¿Lo tienen presente o no? El que haya histamina a nivel del músculo liso bronquial, pues es lo que me condiciona en algunas reacciones alérgicas, por ejemplo, a algunas personas al maní. Son reacciones muy fuertes y hay cierre de la vía aérea y la persona siente que se asfixia. Es por eso, fuera del angioedema y todo lo demás que ocasiona.
Entonces ahí porque hay contracción del músculo liso bronquial. Los siguientes son los metabolitos del ácido araquidónico. ¿Ustedes lo vieron? Estos son de origen ¿qué? Lipídico. Son liposolubles, son lipídicos. Entre esos tenemos los dos grandes grupos que son las prostaglandinas y los leucotrienos, y ellos son los derivados del ácido araquidónico como tal. Esto, hoy no veo acá, no veo a Natalia. Es que había muchachos, como 3 personas por definir, que ahora aparecen en este grupo, pero o sea, legalmente sí aparecen porque ellos me mostraron, legalmente aparecen, pero en dirección como que no, y entonces están en esa vaina, y entonces no sé, y me preocupa porque pues ustedes ya llevan un quiz. Pero Nati lo presentó. Sí, claro, pero la otra persona no. Y no sé si siga pasando esta semana, y pronto esta semana salen No, porque yo otros digo que también, o sea, deberíamos nosotros preparar lo mismo porque se están ellos también perjudicando porque están presentando cosas con la doctora Lina y a la vez también se perjudican acá porque no están presentando lo que nosotros ya estamos presentando. No, y pues a mí me llamaron la atención desde dirección, ¿qué está pasando? Y yo no, pues yo te voy a saber de eso. Eso no es culpa tuya. Sí, entonces que muchachos que están apareciendo cambiados ahora, y yo dije, no, pues yo no sé, es más, eso ya debería estar cerrado, o sea, creo que ya no es muy difícil. A veces permiten que se acomoden estudiantes en grupos en tiempo extraordinario, pues, pero por situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, que se le cruza con alguna materia y no puede y le sirve más otro horario, pues, pero no sé. Por ejemplo, Natalia, es porque ella trabaja. No, ella me lo sí, ella está justificadísima. Sí. El de los otros no sé, no me meto porque pueden tener sus razones, sino que me refiero es que pues, está jodido porque ya vamos, imagínense, para la segunda nota. Y de pronto sigue entrando gente y como se dieron cuenta, pues, a ver, el tema que da la doctora y lo doy yo, pues es lo mismo, ¿sí? Sino que de pronto cada uno tiene un enfoque distinto. A mí me gusta enfocarlo más hacia el médico general, ¿sí? Y como hacia la clínica, lo que no es todos los días. De pronto ya lo enfoque más hacia la patología como tal. No son válidos, de hecho no, sino que a mí me gusta más enfocarlo, pues como van a salir médicos generales que sepan explicar la clínica. Ejemplo, el quiz, la pregunta 1 es clínica pura, es lo que ustedes ven todos los días, es lo que ustedes ven. Entonces, la fisiopatología que yo quiero que aprendan es la fisiopatología de explicar lo que sucede en el paciente día a día que les va a llegar. A lo que me refiero es que ellos van a llegar y van a encontrar una metodología diferente y no, de pronto es algo más fácil o más difícil, no sé, pero me preocupa por la parte de las notas, muchachos. Entonces, si pueden, si están en un grupo, no sé, de solo 4 semestres, pues que porfa se pongan un poquito ya como para que quedemos los que son. Ya lo veo. Sí, porque los del otro grupo también tienen un trabajo que la doctora Lina. No, y es que entonces salen. no, y es que, o sea, no les hablo mentira, todos los días me escriben gente diciéndome, profe, me cambiaron, ¿qué hago? ¿Qué? Y pues es muy difícil para mí, todos los días me escriben 2 o 3 personas distintas. Además ya deberían cerrarlo porque el grupo está muy bien. Sí. Lo que sí es que obviamente los que quieran asistir no hay ningún problema, pueden venir porque pues, ustedes por ejemplo van a Argentina a una universidad, son de esa universidad lógicamente, y ustedes entran a cualquier clase que ustedes quieran y nadie les niega la entrada porque el conocimiento no se le niega a nadie. Listo, eso no hay ningún problema, no tiene ningún problema conmigo. El problema es que de pronto estamos usando muy chiquito, no quepa nadie más, o bueno, hasta pronto, pero no, o sea, todavía tenemos espacio y los que quieran venir están bien. Listo. Pues usted me quiere. Ay, ahora me va a echar la culpa a mí, como siempre. Me quiere distraer para que a mí no me rinda. Bueno, el ácido araquidónico como tal, pues es un ácido graso. Él está derivado de precursores de ácidos grasos, generalmente el ácido linoleico, ácidos grasos que vienen de la dieta. Y él, digamos, se forma de esos precursores, esa es como su forma metabólicamente la que se va a utilizar para derivarlo en los productos de prostaglandinas o lo que conocemos como los leucotrienos.
digamos que con algunos estímulos mecánicos, como sucede con los mastocitos, o térmicos, todo eso se engloba dentro de los estímulos físicos como tal, lo que es mecánica, temperatura, o por acción, por ejemplo, de mediadores químicos, como por ejemplo el complemento, ¿sí? Algunas citoquinas incluso. El ácido araquidónico se produce por componentes que están en las membranas celulares, se produce el ácido araquidónico por acción o activación de fosfolipasas que están a ese nivel. Entonces las fosfolipasas toman grandes moléculas de lípidos y los segmentan, y como resultado se tiene el ácido araquidónico que ustedes conocen. Y ese ácido araquidónico pues va a ser tomado por una de dos vías, sea la ciclooxigenasa o sea la lipoxigenasa. ¿Qué produce la ciclooxigenasa? Básicamente prostaglandinas, y la lipoxigenasa en leucotrienos. Muchas funciones son contradictorias y otras son redundantes. Muchos van a ver que hacen lo mismo y otros hacen lo mismo, y aparte tienen un efecto en alguna otra zona en donde causa el efecto contrario. Eso es muy característico de ese tipo de sustancias. Incluso los neurotransmisores, el sistema nervioso, ustedes ven que tienen algunos efectos, y en algunas partes diferentes de ese mismo sistema tienen efectos incluso contrarios, dependiendo del órgano y los receptores. Entonces, prostaglandinas. Las prostaglandinas pues están producidas por diferentes tipos celulares variados, entre ellos los macrófagos, los mastocitos, células epiteliales, células presentadoras de antígenos, algunas de ellas, entre otros muchos tipos de células. Y las prostaglandinas pues se producen por acción de la ciclooxigenasa, que está la COX-1 y la COX-2. ¿Diferencias? A ver, la COX-1 está en diferentes tejidos, la COX-2 es un poco más específica de la parte inflamatoria. La COX-1 está en mucha parte, ¿no? Está estratégicamente, o se encuentra en lo que es la parte renal y la parte del tubo digestivo. Es por eso que los inhibidores de la COX, que son ¿cuáles? Los AINES y el ASA. ASA, acetilsalicílico, ¿no? Y los AINES son inhibidores de la COX-1 y COX-2. Todavía no tenemos, bueno, sí los tenemos, no se usan tan ampliamente. Yo he visto que lo usan más los especialistas, reumatólogos, internistas un poquito, y los de medicina del dolor también he visto que lo utilizan. Me estoy adelantando. Los AINES provocan inhibición que no es selectiva, tanto de la COX-1 como la COX-2. No hay ningún problema a nivel inflamatorio, aunque yo no soy, aunque sí me gusta utilizarlos a mí, no soy muy amigo de los AINES para formularlo así tan deportivamente, porque un ibuprofeno, un naproxeno no causa mayor cosa. Sí hay muchos colegas que lo utilizan en pacientes ancianos, así como si fuera esa vaina aquí acetaminofén. Entonces, porque se dejan presionar por el mismo paciente, pacientes ancianos ya que de pronto tienen sus chocheras o tienen una patología crónica del dolor, y no manden a mí un ibuprofeno de 800, que ese es el que me hace. Y el médico se deja comer del paciente porque viene con el familiar, y entonces empiezan a alzarle la voz y que no sé qué, tome su ibuprofeno de 800. Un paciente ya anciano que viene con problemas de hipertensión, ¿sí? Probablemente tiene problemas renales, y le vamos a generar una afectación o empeoramiento de la patología renal por la inhibición de la COX-1 a nivel renal. A ver, ¿quién me explica fisiopatológicamente por qué si yo le doy AINES a un paciente que tiene una patología renal, le puedo empeorar la patología renal? Esa puede ser pregunta también de un quiz, está facilita. Y esto es de todos los días, no pueden decir, ay, es que man tan rebuscado, porque eso es de todos los días, que envían AINES a pacientes. O han escuchado, por ejemplo, que un paciente... Ah, pero ¿qué? ¿Fisiopatológicamente qué? No, más. Deme más. Ustedes pueden dar más. Y los que vieron conmigo renal, incluso
deberían tener la respuesta los que iban conmigo renal el semestre pasado oficio, porque yo les hablé de esto, incluso les di la respuesta a esa pregunta. ¿Qué voy a decir? ¿No? ¿Cómo? Por ejemplo, si tiene un problema renal y también es hipertenso, entonces al activar el eje, si es necesario para aumentar, digamos, o sea, para bajar la presión, entonces no, o sea, la aldosterona, etcétera, no van a funcionar. Digamos que yo tengo un paciente que, bueno, tiene su problema de hipertensión, sí va por ahí. Digamos que el paciente, a ver, tiene una estenosis de la arteria renal. Y ustedes saben que eso es causa de hipertensión, porque la estenosis de la arteria renal me condiciona que se disminuya el flujo que llega al glomérulo, por lo tanto disminuye el flujo que llega a la mácula densa. ¿Sí? Si yo tengo una disminución del flujo, yo tengo una disminución de la presión y de la perfusión que llega al glomérulo. Ese líquido entra al glomérulo, pasa a los túbulos y los túbulos tienen mayor tiempo para reabsorber sodio. ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio a nivel renal? El túbulo proximal, aproximadamente 65-70% del sodio. Yo les decía a los muchachos de fisiología el semestre pasado una analogía de los monos y las bananas. Yo les decía que el túbulo renal es una cinta transportadora que transporta bananas y las células del túbulo proximal son monos que van agarrando esas bananas. El sodio serían las bananas. Si yo tengo una disminución del flujo y el flujo pasa más lentamente por los túbulos renales, esa cinta transportadora va más lentamente. Lo que quiere decir que los monos tienen más posibilidades de agarrar bananas. Y de hecho eso sucede. El flujo se ralentiza a nivel tubular y el túbulo proximal reabsorbe mucho más porcentaje de sodio. Por lo tanto, cuando eso llega a la mácula densa, ella sensa que hay una disminución del sodio y empieza a activar los mecanismos contrarreguladores. Hay más cosas que estoy omitiendo, pero en renal vamos a ver la densidad de eso. Termina producción del eje, toda esa parte, ¿sí? Y para mantener el filtrado glomerular hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, no la aferente, eferente. ¿Por qué? Porque todo este flujo está saliendo, entra por la aferente y sale por la eferente. Si yo causo vasoconstricción de la arteriola eferente, yo hago que todo el flujo que está para acá retroceda o digamos demore un poco más en salir, y eso es para mantener la tasa de filtrado glomerular, porque un paciente que tiene una afectación del flujo glomerular se supone que debería estar oligúrico. Entonces, para mantener las presiones urinarias hay ese efecto de vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola aferente. Vasodilatación, ¿por qué? Porque yo necesito que entre más sangre, porque no me está llegando. Resulta que la vasodilatación de la arteriola aferente está dado por mecanismos locales de producción de prostaglandinas, por la COX-1 de las células que están a ese nivel. Si yo le doy al paciente en ese momento un AINES, le inhibo la producción de prostaglandinas por la COX-1 a nivel renal, y entonces el paciente entra en una vasoconstricción de la arteriola eferente y el paciente me entra en una insuficiencia renal aguda. ¿Sí me entendieron? Entonces, yo le estoy quitando al paciente ese mecanismo vasodilatador local, protector a nivel renal, se lo estoy quitando. Y el paciente ya tenía una condición patológica que le estaba disminuyendo la perfusión a nivel renal, o sea, lo jodí. En nosotros no pasa nada, porque nosotros somos adultos sanos, competentes en edad fértil, que aguantan de todo. Pero, digamos, nos tomamos un AINES y pues los mecanismos contrarregulares, pues todavía mantenemos una perfusión renal adecuada, pero estos pacientes no. Ahora asúmele que el paciente tenga de pronto una patología cardíaca de base. Aparte, se ha visto que la COX-1 no está solamente presente ahí, sino que tiene también algún efecto protector a nivel vascular y cardiovascular. Entonces, probablemente le empeora esa situación. Por eso, ustedes escuchan en la práctica médica que un paciente con insuficiencia renal no se le debe dar ibuprofeno, ni naproxeno, ni nada de eso. ¿Listo?
Otro efecto que ustedes escuchen, paciente con úlcera gástrica no le dé ibuprofeno ni naproxeno. ¿Sí lo han escuchado? Pacientes con úlcera gástrica, patología ulcerativa duodenal, no deberían estar tomando AINES. Les va a inducir una hemorragia de vías digestivas. Porque la COX-1 produce prostaglandinas a nivel del tubo digestivo, que es protector a nivel gástrico y del tubo digestivo como tal. Cuando yo tengo una patología ulcerativa y yo inhibo la COX-1, no tengo factores protectores a nivel renal, a nivel intestinal. Entonces, si el paciente tiene una úlcera de base, que ya es una lesión como tal, es un estímulo lesivo, pierdo esos factores protectores que medio me están compensando y el paciente le empeora la úlcera. Ahora, pacientes sanos también por el uso recurrente de AINES pueden desarrollar patología crónica ulcerativa por el uso recurrente de AINES por este mecanismo. ¿Les queda claro? Han salido medicamentos nuevos, por ejemplo el etocoxib, no es ni tan nuevo, pero es inhibidor solamente de la COX-2, o sea, de la parte inflamatoria. Eso lo usan mucho los especialistas. Son AINES, pero ya más específicos de la COX-2 y se busca eliminar ese efecto indeseado a nivel renal e intestinal. ¿Listo? Bueno, ¿ya? Sí. Se me olvidaba. Las COX no solamente, o sea, a nivel cardiovascular tienen un efecto protector porque yo mantengo mi equilibrio cardiovascular gracias a factores como óxido nítrico, prostaglandinas locales y por otro lado tengo el factor de agregación plaquetaria. ¿Cuál? Sustancias que promueven la agregación plaquetaria, la más importante, ¿cuál es? Tromboxano. Mi equilibrio cardiovascular yo mantengo para que no se me coagule la sangre, hacerle contraposición al tromboxano, porque si el tromboxano predominara, iniciaría en cadena una coagulación masiva, ¿sí? O una agregación plaquetaria masiva, mejor dicho. Yo tengo factores que se contraponen a eso y son las prostaglandinas locales en la parte endotelial, que tienen propiedades antiagregantes, propiedades de vasodilatación, y factores como el óxido nítrico, que también el óxido nítrico tiene más factor a nivel de vasodilatación, pero el óxido nítrico tiene una vida más corta. ¿Señor? No. Cuando veamos ahorita óxido nítrico, cuando veamos el capítulo que sigue, el cuarto, que me gusta mucho, vemos un poco más de estas alteraciones y van a entender que por qué un endotelio alterado puede favorecer un trombo, por ejemplo, ¿sí? Un endotelio que está lesionado, un endotelio que está estresado, es un endotelio que produce menos cantidad de prostaglandinas y de óxido nítrico también, pero más que todo de prostaglandinas. Esa disminución de prostaglandinas a veces se ve superada por los tromboxanos, aparte que el endotelio lesionado pues muestra algunas moléculas para la agregación plaquetaria, etc. Y ahí es donde se forman los famosos trombos. Ejemplo, un endotelio de la parte venosa estresado por aumento de la presión hidrostática crónica constante a nivel de los miembros inferiores. Hay estancamiento de la sangre no circula, poca oxigenación en esa zona, aunque la sangre venosa parece que es muy poco oxigenada, empeora. La presión hidrostática crónica va, digamos, lesionando o estresando el endotelio, y el endotelio empieza a disminuir su producción de prostaglandinas y empieza a expresar factores para la agregación plaquetaria, y ahí es que se forman los trombos, para trombosis venosa profunda y a veces hacen tromboembolismo pulmonar. ¿Listo?
Las prostaglandinas pues se codifican con letras y números, por eso ustedes ven que la prostaglandina D, etc. Y también tenemos por otro lado el tromboxano, pero fíjense que aunque ambos son por la misma enzima y vienen del mismo metabolito que es el ácido araquidónico y ambos son producidos por la ciclooxigenasa, ellos tienen efectos contrarios, tienen efectos que se antagonizan. ¿En qué depende producir más prostaglandina que tromboxano? Pues depende del estímulo. Las células ya tienen las vías moleculares establecidas para eso. Si el estímulo es más lesivo a nivel endotelial, por ejemplo, se perdió gran parte del endotelio, la vía tiende a inclinarse más hacia el tromboxano para la parte de agregación plaquetaria y formar el tapón primario que forman las plaquetas. Listo. Si el estímulo es un poco más inflamatorio por un microorganismo o alguna lesión que hubo, digamos, trata más hacia las prostaglandinas para facilitar que migren los leucocitos a través de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces, bueno, ellos ya lo saben, el endotelio no tiene como tal tromboxano sintasa, que es pues la que deriva los derivados del tromboxano como tal, pero sí pues prostaciclina sintasa. Entonces, lo que les digo, empieza a haber equilibrio o hay un equilibrio entre factores de agregación y antiagregación plaquetaria. Y le muestran algunas prostaglandinas, hay más, pero realmente la función tiende a ser muy redundante. Por ejemplo, la prostaglandina D2, digamos, en parte, la gran mayoría está producida por mastocitos, junto con la T2, tiene funciones quimiotácticas y tiene una distribución amplia en tejidos, sobre todo en la parte de la hiperalgesia y la hipersensibilidad cutánea, o sea, a nivel de las fibras nerviosas locales en esa zona, ellas actúan y aumentan digamos, la excitabilidad, o se meten con la despolarización de esas fibras nerviosas de manera que hay dolor, ¿sí? Hay sensación de malestar en esa zona localizada. Hipersensibilidad cutánea. A ver, ¿cuál es el nombre en clínica para el estímulo? Un estímulo que la persona siente como doloroso, pero que no es un estímulo doloroso. Ejemplo, Isa está ahí, yo la llamo y digo, Isa, tal cosa, y ella reacciona de una manera descontrolada por dolor, pese a que el estímulo que yo le hice no es doloroso para nada, es un estímulo táctil suave. La hiperalgesia en sí misma es el estímulo aumentado al dolor, es decir, yo tengo un estímulo doloroso y se siente más doloroso, ¿sí? Es la disestesia. Disestesia. Un estímulo que normalmente no es doloroso desencadena un estímulo doloroso. Casi siempre es por la parte, hay dos mecanismos, uno pues por la parte de pronto de prostaglandinas a nivel local y dos porque de pronto las vías del dolor están ampliamente excitadas de manera que pueden activarse esas vías sin que el estímulo llegue a ser realmente doloroso. Bueno, los leucotrienos pues son producidos por la acción de la lipoxigenasa, que ya es una enzima completamente aparte. También tiene como base de sustrato el ácido araquidónico, pero lo convierte en un producto totalmente distinto. A ver, hay tres tipos diferentes de lipoxigenasa, sobre todo la 5 lipoxigenasa es la que predomina la parte de neutrófilos, la parte del sistema inmunológico, ¿sí? Y pues tiene el producto final, que el final es, digamos, es quimiotáctico y es precursor como tal de los leucotrienos. Tenemos diferentes tipos de leucotrienos, igual que sucede con la prostaciclina, con las prostaglandinas.
muchos de ellos tienen unas funciones muy similares e incluso redundantes y predominan en algunos tipos celulares. Por ejemplo, el leucotrieno B4 pues es quimiotáctico, es activador de neutrófilos. Los leucotrienos tienden a ser un poco más vasoconstrictores y muchos de ellos son vasoconstrictores poderosos. Promueve la agregación y la activación de células del sistema inmunológico y la adhesión al endotelio vascular. Activa los leucocitos y por lo tanto les dice que tienen que producir especies reactivas de oxígeno para prepararse para destruir un agente microbiano o un agente endógeno como tal, dígase restos celulares de la necrosis. Y la activación por la liberación de enzimas. Entonces miren lo importante de la inflamación de los leucotrienos. Y los D4 y los E4, bueno, se quedó por fuera de Isa. Vasoconstricción intensa y sobre todo en la parte de la sistema respiratorio, broncoespasmo, listo, aumento de la permeabilidad en venas. Fíjense que aunque los leucotrienos son más vasoconstrictores, también se mete con la parte del aumento de la permeabilidad, muy parecido a algo así como lo está ocasionando la histamina. La diferencia es que la histamina causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Los leucotrienos tienden a ser vasoconstrictores, pero aún así tienen cierto aumento de la permeabilidad, porque acuérdense que ellos son proinflamatorios. Entonces lo que quieren lograr es que los leucocitos pasen del espacio vascular a los tejidos. Sí, lo que yo entiendo que hace la conexión endotelial. ¿Cómo? Endotelial, en cambio de examinar ese músculo que hace. Mira, sales de dudas con esta imagen. ¿Sí los veis? Ahí, en la pequeñita. Míralo ahí. Vasoconstricción, tromboxanos, leucotrienos, ¿sí lo ves ahí? Sí, sí. Entonces, vasoconstricción, realmente son vasoconstrictores. Sin embargo, míralo ahí, aumento de la permeabilidad vascular, los leucotrienos también, ¿ves? ¿Tienes alguna duda con eso o qué pasa? Pues bien, se hace vasoconstricción, ¿cómo aumenta la permeabilidad? O sea, o hace vasoconstricción, pero, o sea, constriñe, pero la célula endotelial, para que haya aumento de la permeabilidad y se hagan los espacios. Ah, claro, es que tú puedes, a ver, es más fácil tú hacer vasodilatación y aumento de la permeabilidad, más fácil de entenderlo, pero tú acá lo entiendes es porque él causa vasoconstricción y aumento de la permeabilidad en venas o en vénulas, entonces es específico. Acá está generando vasoconstricción y en la parte postcapilar, ¿sí? En donde el flujo es más lento y en donde la capa muscular es más débil, su acción vasoconstrictora no es tanto, sino que tiene más acción en aumentar los espacios celulares. ¿Ves? Sí. Todo depende del sitio donde está actuando. Por eso él hace ahí especial énfasis el libro en aumento de permeabilidad en vénulas, ¿sí? Y acuérdense que en vénulas y sobre todo las pequeñas venas postcapilares, su pared muscular es muy delgadita, tanto que vasoconstricción o vasodilatación en esa zona no es muy perceptible debido a la capa muscular tan delgada que tiene, ¿sí? Entonces lo puedes entender de esa manera. Hay otras sustancias que son, por ejemplo, las lipoxinas, tienen unos efectos un poco más antiinflamatorios. Se están tratando de investigar para ver si se logra desarrollar medicamentos antiinflamatorios que vayan por esa vía, para tratar de no meterse con la parte de las COX y los efectos indeseables. Y acá está, pues yo me he adelantado mucho realmente, los inhibidores de prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, como ya les mencioné, los inhibidores de ciclooxigenasa son el ácido acetil salicílico y los AINES. ¿Claros hasta ahí? Eso es la disminución de las prostaglandinas, por eso es que cuando se toman un AINE, por ejemplo, que el estímulo inflamatorio no es tan grande, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de oído, un dolor de garganta, se le coloca pues su antibiótico si lo requiere y generalmente se le acompaña un AINE para disminuir esa inflamación local tan grande
que tiene el paciente. Sobre todo lo que se busca con el aire es disminuir dos cosas muy indeseables cuando un paciente tiene, por ejemplo, una infección, una inflamación, dolor y ¿qué más? Señor. La inflamación en general, o sea, la inflamación me ocasiona dos cosas que yo generalmente busco quitar con el aire. La fiebre Fiebre y dolor. y dolor. Fiebre y dolor. Es de lo que el paciente se le va a quejar. Muchachos, ojo, les van a llegar mamás que son insoportables. Sí, señor. No era sin desconectable. No sirve para cirujano porque no voy a poder conectar sin sacarlo. Yo tampoco sirvo, pero voy a hacer radiólogo. Un poco de cáncer. No, hombre, eso no. Mira, hay un capítulo de la Robbins precisamente donde dice que el único requisito para tener cáncer es Estar vivo. nacer. Entonces no hay que comer de eso. No hay que comer de eso, muchachos. Como dice Barbie, sé lo que quiere hacer. Les va a llegar pacientes, madres, sobre todo madres jóvenes que no saben mucho, que no son de la salud, obviamente, aunque hay algunas de la salud que uno dice, pero una persona que de verdad sepa, bueno, no se comporta así, pero hay mamás que les va a llegar y dicen, no, ¿qué es? No, hay una fiebre, y que la fiebre, y que la fiebre, y que la fiebre, y que la fiebre. Y usted está haciendo la, entonces usted entiende pues que el niño tiene una faringoamigdalitis, por esto y por esto, purulenta, que probablemente toca colocarle penicilina, que todo lo que se deriva de eso y que usted tiene que tratar es la faringoamigdalitis. Yo no tengo que entrar a combatir la fiebre de entrada. La fiebre es simplemente una manifestación, producto sobre todo de la producción, valga la redundancia, de factor de necrosis tumoral y más hacia la fiebre interleuquina 1, porque tiene un estímulo, tiene impulso en las amígdalas. Entonces, eso está generando a nivel sistémico ya fiebre por la producción de esas citoquinas. El dolor está ocasionado por las prostaglandinas locales en esa zona, ¿sí? Que ocasiona el dolor que yo siento como tal. Entonces el niño pues no come porque siente dolor y tiene fiebre. Puede ser que de verdad la fiebre sí sea alta, cercana a 40, 39, pero es que muchas veces tiene fiebre, prendió fiebre, una fiebre. ¿Cuánto? No, pues yo lo toqué y está así, y les vale llegar a la gente así. Y entonces, no, pues es que tocan medir, y ustedes toman y no tiene fiebre, tiene una febrícula. Y la mamá, y que la fiebre, y que la fiebre, y que la fiebre, porque tiene un primo, tío, sobrino de los sequincitos de un sabandero, que él le dio fiebre y le convulsionó y quedó tonto. Y todas dicen lo mismo, todas tienen un familiar que le dio fiebre y convulsionó y quedó tonto. A ver, las convulsiones febriles se dan hasta los 5 años de edad. Después de ahí, generalmente un niño no debería presentar convulsiones febriles. Y un adulto, si convulsiona, no es por la fiebre, es porque o tiene una infección del sistema nervioso central o tiene alguna otra alteración. Es muy difícil que nosotros convulsionemos por fiebre, muy difícil. Los niños pasan, después de que pasan los 5 años, es muy difícil que convulsionen por fiebre, la guía lo dice. Y aún así les llegan con niños de 8 años, ya me han dicho que ya pagan impuestos casi, y que la fiebre, y que le va a quedar tonto. Entonces, no es así. O sea, obviamente, como secundario al tratamiento, pues ustedes tienen que dejarle o un AINE o un acetaminofén, que también es antipirético muy bueno, para controlar los síntomas. Pero ustedes no tienen que pelear contra la inflamación, ustedes tienen que pelear contra la infección, porque ustedes tienen que dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Y se ha satanizado mucho la inflamación, el mismo capítulo lo dice. Y se trata de pelear contra la inflamación y contra la inflamación aguda, que lo único que quiere es resolver un problema, ¿sí? Entonces, el antibiótico es para eso, ustedes orientan, ¿sí? Hay veces que es viral, no requiere antibiótico, simplemente tienen que dejar que el proceso siga. Entonces,
Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces el médico, con el fin de satisfacer a la mamá para deshacerse de ella o para simplemente quedar bien con ella o para no entrar en discusión con ella, le da aires al niño que no está mal, sino que se lo da en dosis grandes para que no, esto le quita la fiebre, mejor dicho, se la baja y el dolor también. O sea, hay que darle las dosis que son. El niño y la mamá va a seguir con dolor, pero le va a disminuir un poquito. La mamá quiere que quede completamente anestesiado, que pues que no sienta ningún tipo de dolor. Y no, si yo quisiera llegar a ese nivel tendría que dar dosis altas de esto y yo inhibo el mecanismo de inflamación y de reparación. Pilas. Acetaminofén sí me gusta más porque quita estos efectos antipiréticos sin meterse tanto con la inflamación. Entonces usted deja que el mecanismo inflamatorio siga su curso, ¿sí? Usted ya le puso antibióticos, usted deja que el proceso siga, luego vendrá la reparación. Pero usted está controlando los efectos del dolor y la fiebre por una vía completamente distinta, que es la del acetaminofén. Después le hablaré de eso. Entonces, por ahí sí me gusta, por eso a mí en niños me gusta más manejar acetaminofén. Me gusta más. Entonces, ahí les dejo un dato. Hay inhibidores de la lipoxigenasa, no se utilizan, yo no he visto que los utilicen tanto más especialistas. Ahí está el medicamento que se meten con la parte de los leucotrienos, los leucotrienos, pero bien desde arriba, bien desde la formación. He visto que se usan más que todo la parte pulmonar, ¿sí? Pero no se usan tan frecuentemente en clínica, se usan más los inhibidores de las prostaglandinas. Y los corticosteroides, que los vimos más con los muchachos de fisiología el semestre pasado, los vimos bastante. Ellos son antiinflamatorios de amplio espectro, por eso ustedes ven ahora las personas están muy mal acostumbradas de cuando tienen, así sea una gripa, van y se colocan en farmacia y les colocan diclo y dexa, y se ponen a inhibir todos los mecanismos antiinflamatorios. Diclofenaco, por un lado, es un AINE de uso parenteral y de rápida acción, y inhiben desde más arriba con corticosteroides, porque los corticosteroides se meten ya con la transcripción de genes. Entonces se meten células inflamatorias, células presentadoras de antígenos, etcétera, con todo el mundo, porque los corticosteroides se meten incluso con hígado, con páncreas, con músculo esquelético, ¿sí? Uno de los efectos indeseables de los corticosteroides a largo plazo, los que conmigo se acuerdan, es que induce resistencia a la insulina. Se mete en músculo esquelético y empieza a disminuir la sensibilidad a la insulina. Y con el uso recurrente, los pacientes terminan volviéndose diabéticos. ¿Listo? Y tiene efecto también mineralocorticoides, se mete también con la parte renal. Entonces, esos pacientes se inhiben completamente el mecanismo inflamatorio y dejan su cuerpo a merced del virus o del microorganismo que tengan. Y ellos dicen súper bien, porque yo tengo un médico en el barrio que siempre me manda eso, mejor dicho, y a mí se me quita. Ah, pues sí, se le quitan los síntomas, pero deja su sistema inmunológico amarrado completamente al microorganismo. ¿Listo? Que pudiera evolucionar una simple gripa a una neumonía, incluso solamente por ese chistecito. Y la gente acostumbra ahora a hacerlo, en la farmacia se acostumbran a hacerlo, o con los farmacéuticos, que son peligrosísimos. ¿Listo? En estos días una paciente me pidió una consulta, yo se la hago y la paciente sufre de cólico renal por cálculo, para repetición. Y yo le indiqué, entre lo que le indiqué para el dolor y todo, le indiqué que tomara tansulosina. A ver, la tansulosina se usa en hombres para la próstata o pacientes mayores. Básicamente lo que hace es que relaja un poco el músculo liso de la próstata y antagoniza un poco los receptores de la próstata para que ella no siga creciendo, o sea, haciendo hiperplasia. La calma un poquito. Entonces yo retraso un poco ese proceso de crecimiento prostático y mejoran los síntomas de obstrucción urinaria. Pero también afecta músculo liso, como por ejemplo el músculo liso del ureter. Entonces si yo tengo un cálculo ahí, yo le coloco tansulosina y ya relaja un poquito y me permite que mejoren los síntomas y no se forme tanta hidronefrosis. Yo le recomiendo, ella va
y lo compra y el farmacéutico le dice, así tal cual, ¿quién fue el bruto que le mandó eso? Eso es para la próstata, las mujeres no tienen próstata. Él creyéndose, ¿no? Ella estaba cerca y a mí como me gusta bastante pelear. Ella me llamó, yo le dije, ¿dónde está? Me dijo, en una farmacia acá cerca, y yo le dije, voy pasando. Y me estacioné ahí, me bajé y se lo dije. Y yo le dije, ¿y usted quién le dijo? Y usted no sabe que eso se lo usa, y yo le dije, ¿usted cree que yo el médico no va a saber que ella no tiene próstata? Entonces, no, ¿qué tal? Que sí, pero es que es mejor esto. Y yo le dije, no, es que, a ver, si un médico, no solo porque sea yo, sino cualquiera que tiene 6 años de estudio encima le manda ahí un medicamento, usted no tiene por qué decirle a ella cuál es mejor o cuál es peor. Su función simplemente es despachárselo. No se atribuye a funciones que no son las suyas. Entonces el man, ¿qué tal? Pero uno también sabe que la experiencia. Yo le dije, pero experiencia no, mi rey, el título. Y no le quería vender eso, le quería vender a ella una vaina de americana de multivitamínico que no sé qué, que era súper bueno para los cálculos. O sea, le iba a vender gato por liebre, y el multivitamínico obviamente el tarrito 80.000 pesos y que no sé qué. Bueno, entonces yo le dije, no se confíe de eso, o sea, usted, el médico le dice, usted hágalo. Obviamente, a ver, siempre hay que poner en tela de juicio algunas cosas, pero un farmacéutico no tiene la autoridad, perdón si alguno tiene estudios en farmacia acá, no tiene la autoridad para echarle al médico para atrás un medicamento que no dijo. Sí. Nosotros nos podemos equivocar, listo, si nos equivocamos en formulación o en el medicamento, pues el peso de la ley será para nosotros, algo pasó, uno estaba distraído o algo. Pero a ver, ¿cómo se va a poner? Ay, usted no tiene, o sea, yo creo que primero yo investigo, si yo no sé algo, yo digo, tansulosina, ¿sí? Para ver qué usos tiene, y por ahí dirá cálculo renal, y pues las mujeres sí tienen ureter, yo creería que las mujeres tienen ureter, y les mejora los síntomas. Se puso a echarle cuento, y muchachos, a ver, estamos en un punto en donde todo el mundo nos quiere echar a nosotros para atrás la carrera, o sea, un farmacéutico quiere ponerse al nivel de nosotros. Año y medio de estudio y a veces hasta menos, y quiere ponerse al nivel de uno, que porque maneja medicamento, que porque no sé qué. Las enfermeras jefes, me disculpan si alguno tiene estudios de enfermería, también quieren hacer lo mismo, ¿sí? Quieren que uno haga lo que ellas quieren, pero en el momento que pase algo, no, él es el médico del servicio, yo solamente soy la que recibe órdenes. Entonces no, ustedes párense duro con el que tengan que pararse y defiendan los conocimientos, que para eso, o sea, para eso se están matando bastante, ¿sí? No pueden ustedes con un título de médico general dejar que cualquiera le eche para atrás órdenes suyas, porque usted es el que responde ante la ley, primero responde usted, ¿sí? Primero el que responde es usted. Entonces ustedes no pueden copiar de que la enfermera dijo, que es que ella sabe mucho, ¿no? Si se van a meter en problemas, métanse por que ustedes mismos tomaron la decisión, no porque otro les dijo, listo, pilas con eso. Y ellos acostumbran a tomar a las personas por cada cosa que van, para cobrarles la inyectología y los medicamentos, pues le cobran inyectología y le cobran el diclofenac y le cobran la Dex. Entonces, ellos facturan ahí y dejan a la persona con sin esos mecanismos de protección. Profe, ¿qué decimos? Señor, ¿Qué decimos? ¿en dónde? Puede significar muchas cosas. Si en el libro era la óxido nítrico sintasa inducible. Óxido nítrico sintasa inducible, que ella se activa por citoquinas o por moléculas bacterianas directamente en la membrana del leucocito. Y lo que le dice el leucocito es que tiene que empezar a activarse y producir especies reactivas del nitrógeno. Ojo, del nitrógeno. O sea, hablando de la óxido nítrico sintasa inducible del nitrógeno. Para especies reactivas de oxígeno está aquí. Uy, saqué una hoja. Sí. Para especies reactivas de oxígeno está la fagocitoxinasa. Y para la formación del hipoclorito, Mieloperoxidasa. Junto con la junto con la fagocitoxidasa, los dos actuando conjuntamente forman lo que sería el hipoclorito como tal. Y para formar peroxinitrito, la fagocitoxinasa con la ¿cuál? No, ¿cuál? Completa. óxido nítrico Sintasa inducible. Las dos en conjunto, especies reactivas de oxígeno nitrógeno tipo peroxinitrito. Listo.
Les traje esto que no lo dice el libro, no se los dice, solo les dice que existen. Eso ustedes lo van a utilizar en algún momento, han visto a alguien que lo utiliza, que es el Montelucas. Sí, yo lo Esa es una de las vías de salvación para los que sufrimos de rinitis. ¿Cuál es el problema? Algunos, por ejemplo en mi caso, que lo llevamos haciendo desde muy niños, hacemos una alta resistencia a antihistamínicos. Primero hacemos resistencia a clorfeniramina y loratadina, que es lo que nos dan las mamás cuando somos pequeños. Luego resistencia a cetirizina. Luego terminamos en fexofenadina, que es de última generación, porque ustedes van a ver el otro semestre un fármaco que hay antihistamínicos de diferentes generaciones. Lo último es fexofenadina, y hay más incluso. Y ahí ya estamos empezando a hacer resistencia a fexofenadina, los que somos riníticos crónicos. Una de las vías de escape para nosotros es el Montelucas, porque por la parte de los leucotrienos nos puede mejorar un poquito. Se utiliza también en pacientes con EPOC y sobre todo fenotipo EPOC asma, o sea, pacientes que tienen EPOC pero se comportan como asmáticos. Fenotipo EPOC asma se utiliza también Montelucas. También, en mi caso, por ejemplo, ya no me sirve ni Montelucas, casi tampoco fexofenadina. Lo único que con lo que he encontrado alivio es prevención con corticoide, pero corticoide intranasal. Entre esos tenemos la mometasona intranasal, 2 puff, y ella lo que hace es que a nivel local de la mucosa empieza todo este mecanismo de transcripción y entonces disminuye prácticamente múltiples vías de la producción de prostaglandinas, incluso de las mismas los mismos mastocitos también. Entonces, a la larga, con el uso de corticoides tópicos crónicos nasales, podemos controlar la rinitis, porque teóricamente tenemos el sistema inmunitario dormido a nivel de la mucosa nasal. Contras, yo generalmente la uso, después la suspendo 1 o 2 meses, cuando veo que los síntomas están regresando y otra vez vuelvo a hacer el de antes, comienzo otra vez a usarlo, porque el uso tópico prolongado de corticoide en esa zona pues pudiera predisponer a infecciones oportunistas, por ejemplo cándida a ese nivel, porque el sistema inmunológico en esa zona está dormido y no hace la línea primaria de defensa que debería normalmente. Otros que pueden actuar, pero eso ya es por otro mecanismo, los que son riníticos y a veces amanecen muy mal y no les funciona ningún medicamento, los componentes antigripales que tienen entre sus componentes la fenilefrina. La fenilefrina es un compuesto farmacológico que es más como el sistema nervioso, como la parte del sistema nervioso autónomo, específicamente tiene efecto como alergénico, pero alergénico leve. Entonces lo que hace es vasoconstricción en los vasos, sería teóricamente generalizado, pero en la parte de la mucosa gástrica, pues la vasoconstricción hace que salgan muy poco líquidos y entonces mejoran los síntomas. Pero eso es como último recurso, que vienen ya los antigripales, no pueden usarlo deportivamente. Incluso está prohibido en algunos países porque lo utilizan algunos deportistas para mejorar su rendimiento, porque mejora un poco la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces las citoquinas, hablando ya más como productos proteicos, ya vimos los lipídicos y vimos la histamina. Como productos como tal derivados de proteicos y derivados de aminoácidos, tenemos el factor de necrosis tumoral, que es el que ustedes ven más que se repite, es como del que más hablan, producido por macrófagos, por mastocitos, por linfocitos, pues estimula en la parte endotelial, cuando las células presentadoras de antígenos y los macrófagos tisulares reconocen el estímulo nocivo o el microbiano, produce factor de necrosis tumoral. Él llega por continuidad a los vasos sanguíneos de la zona y genera una activación endotelial, que es la primera parte de este capítulo, en donde ellas expresan moléculas cialidadas para que empiecen a pegarse los neutrófilos a hacer el proceso de rodamiento. Para las selectinas van activándose también para que ellas vayan expresando ya las primeras moléculas de integrina, y aparte de ese factor de necrosis tumoral pasa a la sangre, o sea, células endoteliales a sangre, y los leucocitos que van circulando entran en contacto con ese factor de necrosis tumoral y entonces también tiene activación de los leucocitos.
al mismo tiempo pues, el factor de necrosis tumoral estimula que se produzcan otras citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 1 y otras interleuquinas proinflamatorias. Entonces, la interleuquina 1 se produce pues, también en macrófagos, en las células endoteliales y en algunas células epiteliales. Ella tiene los mismos efectos del factor de necrosis tumoral, pero la diferencia entre interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral es que la interleuquina 1 tiene mayor peso en la parte de la pilosis o de la fiebre. ¿Listo? Interleuquina 1. Se me olvidaba, factor de necrosis tumoral tiene efectos no solamente en ese nivel. Bueno, pues traía acá la gráfica, ya te la muestro. Factor de necrosis tumoral tiene efectos, bueno, a nivel del sistema nervioso central, me altera la parte y me genera lo que es la fiebre como tal. La curva de regulación de la temperatura se va hacia aumento de la temperatura. Dice que pues, en el corazón puede haber cierto bajo gasto, pero también por participación de otras citoquinas y del mismo proceso inflamatorio. Lo normal es que si usted tiene un paciente con una infección o con un proceso infeccioso considerable, lo normal es encontrarlo en taquicardia. Sí. Porque es normal yo encontrar un paciente con taquicardia o por lo menos con una frecuencia cardíaca aumentada en reposo, que en un paciente que tenga una infección o una inflamación pues, considerable. Hablando, por ejemplo, de una faringoamigdalitis, una otitis fea, una celulitis del miembro inferior. ¿Por qué? Porque sería más probable encontrarlo en taquicardia que en bradicardia, porque es que acá dice factor de necrosis tumoral bajo gasto. Uno entendería bajo gasto como que en presencia de factor de necrosis tumoral el paciente tendría una bradicardia o por lo menos disminución de la fuerza contráctil. ¿Por qué en un paciente con infección sería más frecuente encontrarlo con taquicardia? Por los pirógenos. Fisiopatológicamente explicado, si fuera una pregunta de quiz. Para compensar la vasodilatación. ¿Cómo? Pues se aumenta la frecuencia cardíaca para compensar la vasodilatación. Por ahí, ¿o no? Para compensar la vasodilatación. O sea, porque hay inflamación, tiene que haber vasodilatación, ¿cierto? Ya, pero ¿cuál es la virtud de yo, porque tenga vasodilatación, hacer taquicardia? ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque Se está ralentiza el flujo y no llega lo suficiente oxígeno, ¿no? O al menos el cuerpo lo siente así, pilas. A ver, ¿o no? si yo tengo vasodilatación en una zona, digamos, sí, el flujo no va tan rápido como si hay una vasoconstricción, el ejemplo de una manguera que se le pone el dedo. Sin embargo, el flujo sí se incrementa bastante en esa zona por minuto, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de sangre que le está llegando. Entonces, en teoría, si yo tengo un proceso inflamatorio considerable, por ejemplo, una infección de mi pierna casi completa, una celulitis bastante grave, tejido celular subcutáneo, etc. Bueno, la celulitis comprende de la parte del tejido celular subcutáneo. El flujo sanguíneo en esa zona está aumentado y si es una parte de un órgano grande, como por ejemplo una pierna, se incrementa por unidad, ¿sí? Por unidad de superficie, el flujo sanguíneo debido a la vasodilatación por esa infección que tiene. Lo que quiere decir que incrementa por minuto el flujo sanguíneo que le llega a esa pierna, contrario a la otra que está sana. Lo que quiere decir que aumenta el retorno venoso al corazón porque llega mayor cantidad de sangre. No tanto nos metamos con la velocidad, sino la cantidad de sangre que llega. Por mecanismo de Frank-Starling le dicen, uy, está llegando más sangre. ¿Sí? Bueno, y Frank-Starling y mandemos más. Otro, la producción de citoquinas pirógenas como la interleuquina 1. La fiebre incrementa la excitabilidad del nodo sinusal. Entonces, la fiebre o la temperatura, la hipertermia, incrementa la excitabilidad de la membrana del nodo sinusal a los iones sodio-calcio, lo que hace que disminuya el umbral de excitación o por lo menos su potencial de membrana en reposo y se despolarice más frecuente el nodo sinusal. Eso incrementaría una taquicardia o un incremento, o por lo menos si no está taquicárdico en reposo, si está quieto en reposo y debe tener una de 90, 95, que no es normal tampoco.
¿Qué otra cosa? Me condicionaría fiebre en un paciente que tiene una infección, taquicardia. ¿Por qué más lo tendría? Como un mecanismo, un mecanismo compensatorio. Se supone que necesito enviar más el sistema inmunológico a la zona, entonces pues, pero bueno, sí. ¿Qué más? El dolor. El dolor. La producción de prostaglandinas a ese nivel, aumento de la permeabilidad vascular, entonces yo estoy perdiendo líquido. De pronto no tengo la pierna todavía tan edematizada, levemente, pero mi corazón y mi sistema vascular sí sensan que estoy perdiendo líquido. Entonces, al corazón sensar que estoy perdiendo líquido, entonces él dice incremento la frecuencia para mantener esas demandas. El dolor estimula el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y eso me incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Listo? ¿Sí ven todo lo que hay en eso? Entonces, y no hemos hablado nada que no sea medicina general. Todos estos conocimientos y ideas que a final de semestre usted tome un paciente y usted sepa cada cosa que le sucede al paciente, qué explicación tiene. Bueno, muchachos. ¿Cómo? Pero ahora no estoy, ahora estoy en administrativo llevando procesos de medicina laboral, entonces ya no es tan emocionante. Solo nos sentamos ahí, yo soy el más joven, el resto son más viejitos. Y nada, nos pasan una carpeta de medicina laboral, empezamos con la norma a calificarlo, a ver cuántos puntos es y ya. Es medio emocionante, pero me pagan más, entonces. Es que ahora estoy acá porque, digamos que a veces desanima mucho la práctica porque saben todo esto, pueden aplicarlo, pero la lucha con la ignorancia de los pacientes no es fácil y ellos mismos interfieren, entonces. Pero para mí, que sufro de ansiedad y soy tan cuadriculado, no veo que las cosas funcionen porque usted dice que lo que tiene que hacer y todo, y ellos no lo hacen. Quieren automedicarse, quieren hacer lo que quieren, entonces digamos que se cansa un poco eso. Entonces decidí probar algo más administrativo y como tengo la especialidad, pues mientras me recupero de esa decepción que tengo. Y de hecho, bueno, para los que no nos gusta tanto socializar, radiología y patología son las vías perfectas. Es una bendición. De hecho, yo si no pasara a radio, me iría por patología. O sea, no veo nada mejor en mi vida que estar en un microscopio todo el día y que nadie me dirija la palabra. Y ya, simplemente hacer lo mismo. Cada quien tiene su... Muchachos, no es para que le pierdan amor al paciente, obviamente no. De hecho, hay muchos momentos en que si ustedes son buenos, el paciente se le acerca y le dice, nadie me había explicado como usted lo explicó, o nadie había dado con el chiste, y el chiste era una bobada, era tan fácil como aplicar esto. A ver, sino que no es fácil. No es fácil y algunos, por ejemplo, como yo, debido a la personalidad y a cómo son, y yo tiendo a chocar mucho porque no tolero de parte del paciente mucho el que le quiera decir a un médico qué hacer o exigirle alguna explicación. Me explico. A ver, tengo una compañera que ya trabaja en Cali y una vez le llegó un paciente más o menos mayor a la consulta, ella empieza a auscultarlo y se va. Obviamente están los focos, ella se viene para acá al lado derecho, segundo espacio intercostal más o menos, ¿no? Y empieza a auscultarlo en foco. ¿Qué foco es ese? Es el Foco aórtico. El mitral se lleva. Foco aórtico. Acuérdense la disposición de los vasos. Y ella empieza a auscultarlo en foco aórtico y el man llega y se le quita así, empieza a mirarla y a cuestionarle y le dice, uy, doctora, me perdonará la ignorancia, pero la verdad la veo mal. ¿Qué?
doctora, que yo sepa, el corazón está del lado izquierdo, la veo muy mal, muy mal. Entonces ella dijo, mi señor, es que hay unos focos. Sí, yo no sé cómo para, ya a esa altura no. O sea, entonces, no, pero yo ya voy para 5 años ya, eso cansa, o sea, esa actitud todos los días cansa. No los estoy desanimando, o sea, es para que aprendan a confrontar eso. Yo por mi personalidad, digamos, tengo dificultades para confrontar eso, entonces yo ¿qué le digo? ¿Verdad? O sea, ¿usted se ausculta solito o qué? Si quiere le presto el foneto, se ausculta, si usted me dice pues, sí, entonces eso, entonces ya. Sí. ¿Por qué, muchachos? A ver, porque muchos gastamos mucha plata en educación, tenemos muchos años, muchas noches detrás de esto, como para que un paciente, sí, y usted se va a dar cuenta, no es por nada, Colombia es un país ignorante, pero a veces entre menos saben, más parada de la raya son. Y no, es que yo, entonces eso no es así, o sea, usted no va y se mete a la cabina del piloto a decirle, uy, me perdonará, pero yo creo que el avión se despega de esta manera, ¿no? O sea, entonces yo creo que tenemos que defender la profesión y estamos en un punto en el que cualquier persona salida de la nada se quiere equiparar con un médico. Eso ustedes pudieran verlo muy inocente, pero cuando ustedes se gradúen van a entender que eso repercute en salarios, en la agresión al médico, porque una persona ya se ve con el mismo nivel de intelectualidad y de capacidad que un médico. Entonces empiezan a menospreciarlos y se les hace fácil meterles la mano, como sucedió en la compañera de ustedes en el Cucutillo. Sí, tuvieron un cumpleo y la paciente estaba embarazada, ella le dio las recomendaciones, no sé qué, no hizo caso, llegó, ya parece que había perdido el bebé y la familia simplemente viene a pegarle porque sí, pero no comprenden que hay detrás de la fisiopatología del aborto, no comprenden, simplemente ellos, no, pues hay que buscar un culpable y pues peguémosle, porque entonces eso no es así, ¿sí? Eso no es así tan deportivamente. Y recuerden que ustedes antes que médicos son ciudadanos de la nación y la Constitución tiene algo que como ciudadanos tenemos, que es la legítima defensa. O sea, ustedes no pueden esperar y el paciente puede venir y pegarles a ustedes y esperar que usted diga, papito, no me pegue, ¿sí? Hay pacientes que se meten en los consultorios pretendiendo violar a las médicas y esperan que por cosa hipocrática y todo esto, ellas no, pues nada. Y hay médicas que se han defendido por lo que tienen, como hay otras que no, pues no, yo a mí medio mío, yo me dejé tocar, yo dije no, porque intentar que a mí me echen, o el paciente ponga una queja, ¿sí? A ese nivel hemos llegado. Las mujeres tengan mucho ojo, háganse respetar. Ningún paciente tiene que insinuarles nada en la consulta. Ustedes están en un nivel académico muy superior. Ni insinuarles nada, ni decirles nada, ¿sí? Y los médicos lo mismo. Entonces, obviamente no es para que tomen una actitud agresiva con el paciente, sino que entiendan de que el juramento hipocrático en ningún momento dice que ustedes se tienen que dejar matar, ni que se tienen que dejar pegar, ni que se tienen que dejar violar. Nada de eso. El juramento hipocrático no dice nada de eso, ustedes lo leen y no sé, y aunque lo dijera, o sea, somos ciudadanos de la nación y la Constitución nos ampara a nosotros también. Que tenemos una situación desventajosa porque entramos como la figura de servidores públicos al trabajo en hospitales. Entonces pasa lo mismo que el policía, el paciente, la persona lo paga el policía porque tiene X o Y problema. La persona no graba eso, la persona graba cuando le están inmovilizando y dice lo que quiere decir y todo el mundo en los comentarios dice ¡ratas! Lo mismo va a pasar con ustedes. Usted le explicó a la persona y la persona le dice, este es el médico que me quiere matar, no sé qué, y usted trata de explicarle y la persona habla más duro y sube eso a redes sociales y la persona va a ver su cara y dice, tiene cara de, mejor dicho, no sé qué, rata, que yo lo veo en la calle y no sé qué. Entonces, eso, muchachos. Lo otro es, no coman de demandas, que el paciente, etcétera, en Colombia todo el mundo quiere demandar por todo. Incluso hasta los mismos estudiantes que no, a veces no van a pasar y no, te demanda. Mire, a mí, Isa me quiere distraer porque no avanzo. Usted me distrae porque yo no avanzo en tema. A ver, muchachos, de demandas tampoco coman de eso. No quiere decir que hagan las cosas mal.
Ahora no es que el doctor Navarro nos induce al anarquismo, sino porque ustedes están haciendo las cosas bien y el paciente es, si no me manda este medicamento yo lo demando. Demanda no es igual a perder el título. O sea, como todo, a ver, a los ladrones y asesinos les dicen supuesto asesino de tal persona. Ustedes tienen el mismo derecho a la vida y a defenderse. Ustedes se gradúan y pagan seguros de abogados y eso, se paga como 1.500.000 al año, no es mucho. Y eso les ofrece a usted asesoría legal, todo, y ellos lo asesoran, usted no tiene ninguno de eso. Y lo que sí les recomiendo, y lo que yo he hecho con pacientes, pues doctor, a mí me tocará proceder legalmente. Yo le digo, hágale porque yo ando como falto de una plática y me sirve. ¿Cómo así? Pues usted demanda, el juez mirará si tengo la razón o no, y si tengo la razón, falla a favor de mí, no pasa nada, pero luego yo de contrademando por todo el tiempo que usted me hizo perder, yendo a audiencias, yendo a todo, y cuando el juez falla a favor suyo y usted contrademanda, pues usted ya tiene de ganar, porque pues, si yo no acuso al doctor de asesinato, yo tengo que tener pruebas para eso y estar seguro. Yo no puedo decirle al asesino, ¿sí? Ni decirle negligente, porque si se comprueba que no es así, él me contrademanda por daños y todo lo que me quiera meter, y eso es representación económica. Muchos médicos no lo hacen porque dicen, no, que yo lo dejo así, no. Yo sí lo hago. Yo me gasto el tiempo que me tenga que gastar, pero eso le enseña al paciente a que, y yo no lo hago por mí, sino porque yo digo, después le toca a un colega y el paciente va a pensarlo 2 veces antes de meterse con él, ¿sí? Entonces eso. Ahora, listo, ya terminó ahí. Todo eso, ni siquiera sé por qué empecé a hablar de eso. Bueno, de las acciones del factor del ojo, pues no les estoy dando malos ejemplos ni desanimando, sino para que, o sea, sí. Porque cuando uno está acá, uno no le cuenta la realidad de afuera, ¿sí? Se concentra solamente en los libros. Váyanse viéndola y vayan, digamos, arreglando cosas en ustedes mismos para el momento que se enfrenten a eso. De pronto no, yo no trabajé eso tanto y mi personalidad siempre fue la misma en toda la carrera, y de hecho yo chocaba hasta con mis propios compañeros y salí así, y fue para mí muy difícil adaptarme a eso. Muchos tienen una personalidad mucho más sociable y manejan mucho mejor esos casos, tanto así que desarman al paciente. Entra un paciente grosero y ellos hablan con él y el paciente sale como, doctor, disculpe, fue error mío, ¿sí? Muy bien, son habilidades sociales, no todos tenemos esas habilidades. Muchachos, una cosa importante del factor de necrosis tumoral es que tiene efectos sobre el apetito bastante fuertes. Eso explica el por qué un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer, en donde el factor de necrosis tumoral, y por eso se llama así de hecho, por eso se llama factor de necrosis tumoral, se expresa en células citotóxicas que intentan atacar células cancerígenas. El factor de necrosis tumoral a nivel del sistema digestivo causa disminución del apetito, a nivel del músculo esquelético causa disminución de la captación de glucosa, resistencia a la insulina, lo que termina llevando a un paciente con cáncer no solamente que tenga falta de apetito y no coma, sino que los carbohidratos que comen no son aprovechados para el sustrato energético y termina echando mano de ácidos grasos primero y luego la parte muscular. Entonces el paciente en estadios avanzados de cáncer puede estar caquéxico, puede tener una pérdida de peso considerable. ¿Listo? Estudien por favor, porque no me alcanza para decirles todas. Esta imagen de Robbins de los efectos del factor de necrosis tumoral en diferentes órganos. No hemos terminado. No, ¿cómo hasta 10? Claro, porque se tomó mucha clase la vez pasada, después que el doctor Navarro no desayunó. Estoy haciendo la dieta del doctor Painter. Impresionante, más hablador de
Bueno, estudiense porfa la parte del complemento que pues deberían conocerla, vayan leyéndola. Si tienen alguna duda del complemento, en la siguiente clase hablamos un poquito de él para avanzar. Por favor, esta gráfica también la van leyendo, que es como un resumen de todo lo que hablamos ahorita de las citoquinas. Si yo les pido un mecanismo fisiopatológico o algo, no me salgan que hablando que tiene que ver con la histamina y se metan con cosas que no son funciones de la histamina, o sea, las funciones como tal de lo que es. ¿Listo? Porque es que ahí en serio que les quedan mal las cosas, entonces no, que valga esto, que esto. Ahora sí, patrones morfológicos de la inflamación aguda. Doug, mira este ejemplo, ahorita que estamos hablando. ¿Qué pasó? ¿Se corrió? ¿O ya estaba así? Doug, mira, este es lo que estamos hablando ahorita, de que uno puede tener inflamación ultrasudada. Este es un ejemplo de esto, perdón, acá. En inflamación uno lo relaciona con exudado, pero depende del aumento de la permeabilidad vascular, porque hay diferencias. Y a veces el aumento de la permeabilidad vascular puede ser tanto como para permitir gran paso de macromoléculas de proteínas muy grandes. Entonces, por ejemplo acá, hay ya sabemos cómo funciona la inflamación aguda, qué células intervienen y qué citoquinas intervienen. Ahora hay diferentes patrones tisulares de inflamación aguda, como los había en necrosis. Una de estas es la inflamación serosa, que es la famosa líquido que se acumula en las ampollitas. Casi siempre es por inflamación de la parte de la epidermis, ¿sí? Casi siempre se forma de esta manera. Como la epidermis es la parte de la piel que está menos irrigada, realmente ella se alimenta un poco más por difusión de los nutrientes de los vasos que alcanzan a llegar a la dermis. Cuando hay inflamación en la dermis, pues se detectan las células presentadoras de antígeno que están ahí, las células que están en la piel normalmente, y se produce el factor de inflamación, se produce cierto aumento de la permeabilidad vascular, pero más que nada en esa zona se acumula ese líquido. Por eso es fármaco. Y Robbins les muestra ahí la placa de patología de eso, y ustedes ven cómo se desprende la epidermis de la dermis por la acumulación de líquido debajo. Esa ampollita, pues realmente si uno le hace el estudio, tendrá poco contenido celular, no nulo, pero sí poco, y más que todo líquido y electrolitos en esa zona. No es purulenta porque no tiene pus. Listo, la pus se condiciona por material celular muerto, detritos celulares, incluso bacterias o microorganismos, y los mismos leucocitos que llegan ahí y mueren, y se forma un contenido. Entonces, ustedes lo ven de esa forma y miren el pie alrededor, cómo tiene la zona roja, ¿sí? Un aumento de la vascularización, esa zona, vascularización, aumento del flujo sanguíneo, ahí él tiene dolor, se la agregar ese líquido y él le da algo porque duele, y después de que ese líquido se drene, queda ulcerado, o sea, la ampolla se rompe y la piel que está debajo no está sana, una piel que está expuesta a los elementos. Cuando usted rompe esa ampollita, la piel que está abajo está todavía muy rosada, incluso puede estar algo lacerada, y la persona le duele, el simple contacto con el exterior del aire le duele, porque no tiene la parte ya, y la parte sana de la piel más la capa córnea. Otro ejemplo, mírenlo acá, un derrame pleural izquierdo. Fíjense que tiene signo de silueta, o sea, se combina, casi no se ve el corazón, eso es el signo de la silueta. Eso quiere decir que ese derrame es más anterior. Y ese líquido que ustedes ven ahí, pues generalmente, bueno, puede ser exsudado o puede ser transudado. ¿Listo? Puede ser transudado. Yo puedo tener una inflamación serosa que me ocasiona un derrame pleural sin que sea exsudado. Un ejemplo de exsudado sería, por ejemplo, una infección que constantemente me está reclutando leucocitos en esa zona, aumento de permeabilidad vascular, factores de complemento, etc., y algún derrame pleural.
pero puedo también tener un trasudado. Por ejemplo, a veces se está dispersando y después lo evalúo. Pacientes a veces que tienen tumores de la parte de la pared del tórax, y esos tumores producen un trasudado. La ascitis es cuando se acumula el líquido pero en cavidad peritoneal. Algunos tumores, no todos, algunos tumores en pared torácica producen un trasudado. Cuando ya están muy avanzados, producen un éxodo. ¿Cómo es? ¿Así? No, pues hay un mesotelioma, así un montón de tumores. Inflamación fibrinosa es una inflamación que viene con un aumento considerable de la permeabilidad vascular, fuga de moléculas grandes, fuga de macromoléculas del plasma, entre ellas fibrinógeno. Fibrinógeno tiene que ver mucho con la parte de formación de fibrina, coagulación, pero en este caso se acumula fibrinógeno en el espacio, fuera del vaso. Puede haber ciertos estímulos procoagulantes. Termina formándose en la pared del órgano un exudado que se ve de esa manera como ustedes lo están viendo ahí. Si ustedes ven, se ve como en la zona del pericardio y el corazón, como si fueran, no sé si han visto los huevitos de pescado, los que hay en el sushi, por ejemplo. Esos son por cúmulos de fibrinógeno, se activan de fibrina y forman esos pequeños agregados que pueden, pues, digamos, en algún momento tuvieron un estímulo procoagulante, se forman en la pared generalmente. Pueden formar en esa zona, también en la parte de las pleuras. Son estímulos muy intensos y generalmente requieren un tiempito para que esto se dé, no se da un día para otro. Inflamación purulenta, la que vemos, producción de pus, un exudado, ¿sí? Generalmente, como estamos hablando de inflamación aguda, pues neutrófilos, células necróticas, exudado, hay edema, listo. Los ejemplos de estos son los abscesos. Entonces, los abscesos son inflamación purulenta, pero en una zona localizada, donde ese pus está localizado. Histológicamente les colocan ahí la placa, ¿cómo se ve? Mírenlo ahí. Bueno, el de la esquina de ahí arriba, ¿es un absceso? No, a ver, el de allá. Ah, sí, Ese sí. Tiene todas las características de una inflamación. Está rojo y es rojo alrededor, quiere decir que hay mayor flujo sanguíneo. Si yo le toco ahí eso, va a indicar que duele. Ahí se ve debajo de la piel el contenido purulento que tiene. Bueno, tiene todas las características de una inflamación. Y el de allá, Eso parece un lipoma. Un lipoma. el que está acá es un absceso. O sea, el que está allá. Es como un lipoma. Uy, un edema sería muy localizado. Es como un lipoma. Un edema es muy raro que esté tan perfectamente definido. Casi siempre usted ve la pierna o el brazo grande o el dedo grande y usted dice el dedo es hinchado, pero que usted lo localice en esa zona puede ser, pero tiene que haber algo más. Es como un lipoma. Es un lipoma. Ahí ya tiene el dermatólogo. Es un lipoma. ¿Sí? Crecimiento del tejido graso en esa zona que se localiza. Unos pueden ser dolorosos y otros no, pero no son tan dolorosos como un absceso. Eso se los traigo para que identifiquen. No todo lo que tiene tumefacción es inflamación. Miren las diferencias en el color, el tono de la piel, la definición. ¿Sí? Una cosa que sí me agrada mucho a mí cuando me llegaban por urgencia o por prioritaria eran los drenajes de abscesos. Me gustaba mucho. Claro, hay unos que uno puede hacer en el consultorio en urgencia, hay otros que ya requieren este drenaje quirúrgico, sí.
porque son muy dolorosos y porque puede haber una extensión de pus increíble y toca al paciente dormir, ¿sí? Que finalmente se extraen de manera muy parecida. Hay veces que son abscesos que no tienen una vía de cómo salir. Usted ve que tiene contenido purulento, duele y todo, pero es muy difícil que drene. No drena fácilmente, entonces toca ayudarlo. Generalmente en urgencias, cuando me llegaban en prioritaria, con un bisturí, con una puntica de bisturí en esa zona, yo hago, no una incisión, o sea, lo toco, lo pucho y abro para que pueda drenar fácilmente. Por ahí. Como el paciente tiene tanta inflamación y todo, esa zona de la piel superficial que usted corta, él casi no siente esa pullita porque esa zona, por la inflamación y todo que tiene, pues no va a sentir tanto. ¿Que por qué no coloca anestesia? Porque por la inflamación que tiene, las enzimas digestivas que hay ahí liberadas por los linfocitos, los neutrófilos y todo, usted coloca anestesia en esa zona y no agarra casi. Porque entre la fibra nerviosa y la anestesia que se va a pegar hay demasiada inflamación, el sudado, etc. Entonces casi siempre esos drenajes de abscesos así se hacen así como que sin dormir. Entonces el paciente pues, que se muerda una toalla, ¿sí? Tienen las úlceras, que son excavaciones o defectos de la superficie del tejido, y pueden encontrarlas en piel y pueden encontrarlas en las úlceras, en las zonas de, por ejemplo, en tejido digestivo. Enfermedad de Crohn. Ustedes ven la excavación y en las endoscopias ven la úlcera tal cual, el defecto de excavación a nivel gástrico o duodenal, ¿sí? Se forman los defectos. Sí, sí son grandes, sí se aprecian. Histológicamente se ven como la imagen que tienen ahí. Algunas úlceras ustedes las van a encontrar que tienen, aparte de que son úlceras, tienen pus. Algunas otras van a encontrar solo la úlcera. Estas que son así como las de acá son características de qué? Las de acá. ¿De qué enfermedad? Diabetes. Ese pie no parece diabetes. Ese pie no parece diabetes. Como una bacteria. Pero es un parásito. Es una bacteria. Busquen hoy, si pueden, busquen las úlceras por leishmaniasis. Es un parásito. Úlceras por leishmaniasis. Y acá la úlcera a veces trata de cicatrizar y entonces usted ve como la úlcera y como si tuviera piel encima, pero muy delgada, y esa úlcera no sana, toca buscar leishmaniasis y tratarla. Muy frecuente en los policías, por ejemplo, con los que yo tengo contacto, militares también. Muchos me llaman por esos amigos que tengo en diferentes partes y que están en la zona, me llaman por esto, porque sobre todo en áreas rurales, en Cúcuta no tanto. Una vez vi un caso de leishmania, un paciente en los patios, y eran los patios como un poquito así como retiradito, casi como hacia el peaje, metido así, más como hacia agua clara, y el paciente tenía esto. Había entrado en contacto con el parásito de las leishmanias. Y pueden tener úlceras así como las de aquí, orales, por cualquier cosa. Los niños es muy frecuente que hagan úlceras por infecciones virales, ¿sí? Acá puede ser por una mordedura, se mordió y se lastimó la mucosa y se ulceró, ¿sí? Algunos productos tóxicos usan más los odontólogos que yo, algunas cremas dentales o productos de enjuague bucal, en algunas personas susceptibles lesionan y resecan y se forma una úlcera. Casi siempre termina sanando en una semana, como la boca es húmeda, pues retrasa un poco el proceso de cicatrización, pero termina sanando. Y busquen las de leishmaniasis, se parece un poquito a eso, yo creo que pudiera ser, búsquenla y se parece. Son úlceras que normalmente no tienen contenido purulento. Bueno, ojo, porque muchas úlceras, muchas duelen, pero dependiendo de la patología, tiene la úlcera así y usted lo toca y no le duele. Depende de la patología. Me contarán de leishmania qué dice. Entonces, bueno, ya para terminar la parte de inflamación aguda, hay una resolución completa. Me gusta el ejemplo de la faringomyelitis.
se combatió, se pasó, se terminó con el estímulo infeccioso y tiendo hacia la curación, hacia la reposición del tejido, ¿sí? Y ya va cesando a medida que el estímulo nocivo se va extinguiendo. El estímulo inflamatorio debería ir cesando porque van disminuyendo las cantidades de proteínas de citoquinas proinflamatorias hasta que llega un momento que ya se equiparan, no se detectan más factores lesivos y el sistema inmune queda ahí. Generalmente los neutrófilos, cuando van disminuyendo esos factores inflamatorios, van disminuyendo esas señales de supervivencia que les dice que siguen siendo necesarios y ellos mismos van entrando en apoptosis. A ver, ¿por qué esos neutrófilos que están en inflamación aguda, cuando la inflamación va terminando y ya estamos, digamos, terminando con la infección, ¿por qué esos neutrófilos entran en apoptosis? Porque son tóxicos para los tejidos subyacentes que Porque- están cerca. Por eso crean una trampa de neutrófilos para limitar Sí, su daño. porque liberan su núcleo, o sea, pierden como su estructura y se desarman. Y también producen muchos radicales libres porque están en inflamación. Exacto, bueno, en la vía de la apoptosis dice, bueno, cálmese, usted ya no va siendo necesario. Pero mire cómo todo coincide. Tiene que entrar por vía de apoptosis porque detecta que las señales de supervivencia, es decir, los factores inflamatorios que los seguían activando y decirle usted es necesario, empiezan a disminuir y él dice yo ya no soy necesario. Y entra en vía de apoptosis porque si entrara por necrosis generaría más inflamación. Entonces esa es la razón, que pareciera lógica y tonta, pero mire que tiene sentido. ¿Sí? Yo puedo tener una curación ya espontánea, pues espontánea no progresiva hasta que ya estoy curado completamente, o puedo tener una progresión a una respuesta inflamatoria crónica, como sucede por ejemplo en la tuberculosis, que el estímulo permanece. En algunos parásitos como la filariasis, parásitos intestinales que son difíciles de erradicar, ¿cuáles son las células que se elevan más en presencia de parásitos? Eosinófilos. Eosinófilos. Entonces, un estímulo que progresa y el cuerpo no tiene las herramientas para destruirlo, combatirlo, o el microorganismo tiene demasiadas herramientas para evadirlo. Él sigue detectándolo y se sigue detectando ese problema. Otra es que se logró erradicar el microorganismo, los antígenos terminaron llevándose, porque la inflamación aguda es cuestión de días y los anticuerpos empiezan a producirse días después. Ejemplo, en el dengue, los anticuerpos IgM contra dengue, que no son tan específicos como el IgM se va a producir, ahorita la guía dice, a partir del 6º día de que inició la fiebre. Es decir, la fiebre inicia en viremia. O sea, yo tengo viremia, inicia la fiebre. ¿Sí? Después del 6º día de inicio de la fiebre, se estaría produciendo ya la IgM. La IgM, que es mucho más específica, aproximadamente el día 14. Con muchos microorganismos pasa que estuvo la infección, terminó la inflamación aguda, erradicó y apenas están procesándose esos antígenos que se llevaron a los linfocitos y empiezan a producir anticuerpos contra ese microorganismo que ya no está. Entonces, después de día 10, día 14, incluso más, se producen anticuerpos específicos contra alguna zona específica de ese microorganismo que pudiera confundirse con alguna parte de el cuerpo humano. Ejemplo, a la glomerulonefritis postestreptocócica. Tengo una faringoamigdalitis. Se terminó la faringoamigdalitis, se erradicó el estreptococo. ¿Sí? Ya no tengo faringoamigdalitis, ya no tengo pus en mis amígdalas, pero esos antígenos se llevaron a los linfocitos. Y los linfocitos empezaron aproximadamente 15 días después a liberar en sangre anticuerpos IgG. Un ejemplo. Esos anticuerpos IgG reconocen una zona específica de la membrana basal glomerular, pensando que se están pegando al microorganismo que me ha invadido originalmente. Se aglutinan y empiezan a desencadenar toda la parte inmunológica en la parte glomerular del riñón. Entonces yo tengo hematuria y tengo todos estos problemas.
Entonces ahí hay un estímulo inflamatorio persistente, ¿sí? Que puede tender a la cronicidad. Otro es reconocer autoantígenos ya como tales, células que de pronto no entraron en apoptosis y reconocen autoantígenos y persisten, como por ejemplo la artritis reumatoide que yo les mostré que ocasionaba esto. Que se comió la articulación. Esto, que era destrucción de las articulaciones metacarpofalángicas y también interfalángicas en la zona de las manos que produce luxación de las articulaciones. No hemos avanzado casi nada. Que el denso, profe. Habla duro, habla duro. Lo que no es la bioperonefitis pasa con lo de la fiebre reumática. Sí, pero contra las válvulas, sí. Bueno, síndrome de Goodpasture, ¿quién me lo dice? ¿Sacamos un ojito o qué? Sí, pero bueno, clínicamente, ¿qué es? ¿Cómo ven ustedes un síndrome de Goodpasture? Sí. ¿Qué zona? No tanto. En una zona específica, básicamente dos órganos principales, que es lo que va a mí la clínica. ¿Quién me dice síndrome de Goodpasture? No lo busquen en internet. Los que vieron oficio conmigo, se los dije el semestre pasado, vimos síndrome de Goodpasture. ¿Dónde está Mónica? Ah, bueno, Mónica va contando factor. ¿Dónde está Mónica? Ah, bueno, están faltando clases de fisiopato y miren toda la cantidad de información que hemos dado hoy. ¿Quién sabe quién más faltaría? Las listas, ¿dónde están pasando? Doctora Bonita, la presidenta. No, pero las listas pero las listas que se han hecho, ¿dónde se están llevando? Ah, que las estoy llevando a la señorita. Sí, no. A ver, faltar una clase de fisiopato es mortal. Le tarda uno como una semana en ponerse otra vez al tiro. Síndrome de Goodpasture, producción de anticuerpos contra colágeno. Hay diferentes tipos de colágeno. Contra el 4. Que está presente en la membrana basal glomerular y en la membrana de los alvéolos. Entonces el paciente tiene anticuerpos que se depositan ahí, activan el sistema inmunitario, complementos, reclutamiento, y el paciente tiene hematuria y tiene hemoptisis, síndrome de Goodpasture. De pronto sale por ahí en alguna parte. Sí, porque el riñón tiene colágeno. Y dice que también sean en niños. Mayoritariamente, no quiere decir que no suceden en adultos. No quiere decir que no suceden en adultos. Sí, hay enfermedades que son más prevalentes, no quiere decir que usted no las encuentre. ¿Sí? Por ejemplo, síndrome nefrítico y nefrótico usted lo van a ver mucho en pediatría, pero en adultos, cuando ustedes van a la práctica, casi no les llega, pero en niños sí les llega bastante. ¿Señor? Llegan, sí, yo vi una paciente así, y ella tenía, y la paciente me ha llegado con hipertensión y orinando sangre. Me tocó remitirla para el negocio, me tocó remitirla. ¿Sí? No estaba clínicamente mal, pero sí necesitaba por lo menos unos días en piso, que la trataran, que la viera medicina interna, de eso. Pasamos a inflamación crónica. El estímulo persiste, la inflamación sigue. Tengo una respuesta inflamatoria de duración prolongada y esa puede ser de días o meses. No hay una definición que les diga a ustedes después de qué día se convierte en inflamación crónica. Pero sí hay patologías que cuando ustedes leen la guía les dicen que a partir de tal día es crónico. Por ejemplo, las diarreas. Creo que la diarrea la definen después de 2 semanas o 14 días como una diarrea crónica. Antes de eso como una aguda. Entonces, dependiendo de la patología. Pero la inflamación como tal, ustedes no encuentran en ninguna parte que les diga que es inflamación a
a partir de tal vía es crónica, más que todo le dan la característica. Y la característica es por un estímulo que persiste, que es muy difícil de erradicar, que es por reacción contra antígenos propios, que la celularidad que predomina es ¿cuál? Macrófagos y qué más? Y linfocitos. Y linfocitos. No quiere decir que no haya nada de neutrófilos, puede haber, pero es la población celular que predomina. Puede ser una inflamación aguda y el paciente sigue y se cronifica, o puede ser algo insidioso que el paciente no lo sabe pero que ya tiene un proceso inflamatorio crónico. Por ejemplo, los pacientes con lupus eritematoso inicialmente no se dan cuenta y ya tienen un tiempo y eso es muy insidioso y gradual. Listo, ahora sí dejamos hasta ahí.